todo lo que se ha dicho ahí en mi presentación es de España, yo vengo a hablar de Lima. Por varios motivos. Nuestra empresa llevamos trabajando bastantes años en los intentos de planificación del transporte de Lima. Estoy de acuerdo con Javier, lo que decía antes, que uno de los problemas que tiene el sistema de transporte público de esta ciudad es que no hay una planificación conjunta. Mientras no la haya, es muy difícil que las cosas funcionen coordinadamente. Pero llevamos trabajando en este tema aquí, tanto para el Ministerio como para la Municipalidad, para los diferentes actores. Y además recientemente hemos elaborado para la Municipalidad un estudio en el que se intenta diseñar un sistema de recaudo para la reordenación del sistema de transporte público en la ciudad. En ese trabajo no se ha tratado solamente el tema autobuses, corredores, etcétera, sino que se ha trabajado también con el tema tren, con el tema metro, y bueno, surgen una serie de conclusiones y temas creo que son importantes que nos interesa compartir entre ustedes y discutir sobre ellos. Tengo que decir que la mayor parte de las ideas que tenía yo pensadas para hacer para mi exposición me las han pisado los anteriores ponentes, porque el ingeniero Schwarz ha hablado muy bien de todo lo que es un sistema integrado de transportes y muchos de los elementos que yo quería comentar los ha comentado él. El ingeniero Cornejo también ha comentado algunos de los temas. Entonces, bueno, eso, siendo el último, me permite intentar ser breve, lo cual creo que es bueno también para todos. Entonces, vamos a comenzar. Yo tenía una secuencia preparada de qué es lo que quería contar. Entonces vamos a hablar muy poquito de políticas tarifarias para entrar a definir qué es un sistema de recaudo, qué componentes tiene, cómo podemos funcionar en un marco de integración tarifaria, no en un marco teórico en el que todo funciona muy bien y es perfecto, sino en un marco como el de nuestra ciudad, como el de Lima, en el que tenemos muchos sistemas, muchos actores y que tenemos que conseguir que todo funcione de una manera más o menos coordinada para acabar con uno de los aspectos que consideramos más importantes dentro de ese marco, que es la propiedad del sistema. Si empezamos... Si empezamos con un tema tarifas, bueno, la tarifa es el precio que pagan los usuarios o consumidores de un servicio público al Estado. Aquí tenemos el primer problema en esta ciudad, y es que, según la legislación peruana, el transporte público no es un servicio público. Y entonces eso nos lleva a muchos problemas. Uno de los problemas que se comentaba antes es la fijación de la tarifa. En el caso del sistema de transporte público, que no es un servicio público limeño, solamente se puede fijar la tarifa en aquellos casos en los que el servicio se concesiona. En los casos en los que el servicio no se concesiona, la normativa actual dice que es el mercado el que tiene que fijar la tarifa. Eso genera muchos problemas y creo que es importante tenerlos en cuenta. Las políticas tarifarias lo que nos intentan definir es, bueno, cómo se cobra al usuario, cómo se cobra al pasajero. Hemos hablado antes que se puede hablar, hay cuestiones de tarifas por distancias, cuestiones de abonos, etcétera. Todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. He puesto ahí dos estructuras bastante conocidas, que son el caso de Londres y el caso de Madrid, que se basan en estructuras concéntricas. Yo lo que quería resaltar sobre las políticas tarifarias son dos cosas que son dos aspectos importantes y que suelen estar presentes en casi todos los casos. Uno primero, las políticas tarifarias en general intentan favorecer al usuario habitual, aquella persona que viaja todos los días, bien con descuentos, bien con abonos. ¿Por qué? Bueno, tiene dos aspectos. Uno, una cuestión de política comercial. En cualquier gestión comercial tienes que atender bien al cliente que te va a comprar todos los días. Hombre, al cliente no habitual, pues también te interesa tratarle bien, pero no tan bien. Y luego, uno segundo, que es una cuestión también importante. O sea, el tener una base estable de clientes habituales te permite el programar el servicio de una manera mucho más adecuada a tu demanda. Entonces también es importante. Por eso es importante el usuario habitual.
Eso, de momento, en el servicio público en esta ciudad, no hay ningún trato preferente al usuario habitual. Hay una tarifa que se paga y únicamente hay unos descuentos por ley a estudiantes. Entonces, la política tarifaria en este caso no tiene nada que decir al respecto hasta el momento. Esperemos que en un futuro próximo lo diga. El segundo aspecto que es importante reseñar es la tarifa, lo que hemos hablado, tarifa plana o tarifa por distancia. Desde un punto de vista económico, lo que es más justo, más equilibrado, es la tarifa por distancia. El pasajero paga lo que consume. En muchos casos eso genera otros inconvenientes. Uno primero es complejidad. Efectivamente podemos hacer que cada pasajero pague lo que consume, pero se genera un sistema de gestión mucho más compleja. Por lo tanto, le añade costes al sistema, me añade problemas. Un segundo problema, como comentaba el ingeniero Suárez antes, es que en la mayor parte de las ciudades, las latinoamericanas, yo creo que en todas, no solo en las latinoamericanas, en europeas también, la gente que vive en la periferia, o sea, la gente que tiene que consumir más transporte, es la de menos recursos económicos, por una cuestión también económica. El suelo en el exterior es más barato que en el centro de la ciudad, por lo tanto el que tiene menos recursos se tiene que ir más lejos. Entonces, hay un cierto componente de justicia social en la tarifa plana, en la medida que aquella persona con menos recursos que está forzada a vivir más lejos, pues le puedes equilibrar la tarifa. Lo que sí es cierto es que en ciudades complejas, en ciudades tan extensas como Lima, un sistema de tarifa plana es muy difícil que económicamente funcione, porque tendría que tener un volumen tarifario lo suficientemente alto como para disuadir los viajes cortos. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio. Los sistemas de coronas que se dan en algunas ciudades es un mixto. Generas un cierto cobro por distancia, pero con tarifa plana por zonas, que puede ayudar al equilibrio. Yo de esto en realidad lo que quería referir es que el sistema de recaudo, que es la herramienta que nos va a permitir gestionar cómo se cobra y qué se cobra, tiene que estar preparada para poder aplicar las políticas tarifarias o las estructuras tarifarias que haya o que se prevea que vaya a haber. Esto es, si va a haber un cobro por distancia o está previsto que haya un cobro por distancia, el sistema de recaudo tiene que tenerlo previsto. Entonces, por ejemplo, uno de los mecanismos para establecer cobro por distancia es una doble validación. Entonces, si queremos que en el metro haya tarifa por distancia, tiene que haber validación en la entrada y la salida. Si queremos que en los autobuses haya tarifa por distancia, tiene que haber también mecanismos que lo recojan, bien también validación en entrada y en la salida, o bien una intervención manual, como puede ser el cobrador, que gestione esa tarifa diferenciada. El sistema de recaudo como herramienta tiene que tener previsto todo lo que vayamos a hacer con la tarifa. Tiene que tener prevista la utilización de abonos, si es que tenemos previsto que haya abonos. Tiene que tener prevista la aplicación de descuentos en las recargas si queremos reducir el número de recargas. O sea, todos los componentes de política tarifaria que queramos introducir tiene que estar previstos para su incorporación a la herramienta que es el sistema de recaudo. En general, nosotros podemos definir un sistema de recaudo de una manera, es el conjunto de elementos que ordena y organiza el cobro de la tarifa a los usuarios y qué es lo que se hace con ese dinero, cuáles son los flujos financieros derivados de ese cobro. Entonces, eso hay que ir al detalle y tenemos que tener previsto cuáles son todas las operaciones que incluye ese concepto. Tenemos que ver cómo paga el usuario y tener definido cómo paga el usuario. Tenemos que tener definido cómo se reconoce en la entrada, en el acceso al sistema de transporte que ese usuario ha pagado, cómo se mueve el dinero desde donde paga a la entidad bancaria o al depositario, al fideicomisario que lo tiene que recoger, cómo se mueven los flujos de información, porque todo ese movimiento requiere que haya una información asociada que nos diga quién ha pagado, cuánto se ha recaudado, cuántos pasajeros se han movido, y en el caso de que haya varios
actores en el sistema, cómo se reparten los recursos generados. Digamos que, por ejemplo, en el caso actual de Metro Línea 1, pues todo queda en una bolsa que entre en la bolsa de compensación del Ministerio con el concesionario. En el caso del Metropolitano hay muchos actores, porque hay 4 operadores de transporte, más un operador de recaudo, más una serie de pagos adicionales. Entonces, pues tiene que definirse el mecanismo con el que la bolsa de recaudación se reparte entre cada uno de los actores. Estamos pensando siempre, cuando hablamos de recaudo, en tecnología. Evidentemente la tecnología nos ayuda, pero tenemos sistemas de recaudo manuales funcionando perfectamente en muchas empresas de transporte. Un sistema de recaudo manual es un cobrador que gestiona el pago y el reconocimiento de que el usuario ha pagado en el acceso a bordo, con unos protocolos de actuación que gestionan los flujos financieros, cómo cuadra su caja el cobrador en la empresa y cómo ese dinero se transfiere a la entidad bancaria. Y en el caso de ser una empresa, que es cuando funcionan estos mecanismos manuales, no se aplican. No hay repartos, todo queda en la misma caja. Lo que pasa es que los sistemas automatizados de recaudo a los que vamos tendiendo tienen unos objetivos muy claros. Por una parte, evitan la manipulación de dinero en efectivo, con lo cual se reduce la probabilidad de lo que yo denomino fraude interno al sistema. Evitas que los trabajadores del sistema tengan dinero en la mano, que puede generar desviaciones, agujeros o bolsas extrañas. Entonces es un objetivo muy importante que nos empuja a ir hacia ese sistema. Otro segundo objetivo importante es, un sistema automatizado me debería permitir que yo pueda, con el mismo medio de pago, pasar de un sistema a otro, de un bus a otro bus, al metro, al metropolitano, etcétera, que es lo que pasa en muchas ciudades. Entonces, en la medida en que vamos combinando redes cada vez más complejas en las que entran más actores, el sistema automático de recaudo es un elemento muy importante para conseguir esa integración, ese facilitar al usuario el transitar por el sistema. Teniendo en cuenta además, como se ha comentado antes, que lo que estamos haciendo al incorporar todos esos actores en el sistema, todos esos sistemas de transporte masivo, sea BRT, sea metro, esos intentos de ordenación, de pasar de rutas muy largas a rutas que alimentan a otros sistemas, lo que estamos intentando es generar un sistema más eficiente, pero en el que al usuario le hacemos hacer más transbordos. Porque a nosotros, el sistema ideal para el usuario sería que un taxi le recoja a la puerta de su casa y le deje en su destino. Pero eso es muy costoso para la ciudad. Las rutas muy largas lo que han hecho es que el usuario toma un bus a la puerta de su casa y le deja casi a la puerta, casi en el destino. Pero eso la ciudad no lo soporta porque no hay espacio para aguantar tantos vehículos. Por eso vamos a sistemas que optimizan el espacio, en lo que generamos sistemas de transporte masivo, como son el BRT o como son los metros, que lo que hacen es concentran gente, trasladan en los ejes centrales volúmenes importantes y luego dispersan. En ese proceso estamos generando transbordos. Si en esos transbordos nosotros podemos tener un sistema de pago automático, nos es más fácil implementar sistemas en los que, digamos, esa penalización adicional del transbordo la compensemos con una despenalización o algún descuento en la tarifa. Como siempre, la tecnología es importante, pero no es imprescindible. Hay muchos casos en los que se han generado esos transbordos y esas bonificaciones al transbordo físicamente, con lo que se llaman, en muchos casos, zona paga, en la que el autobús descarga en una zona aislada, el que viene en el autobús ya ha pagado y puede pasar al siguiente medio. Pero eso es muy costoso y requiere mucho espacio. Entonces, en discusiones que hemos tenido en algunas ciudades latinoamericanas sobre si crear ese tipo de espacios o no, nosotros lo que planteamos es, mira, es mucho más fácil. La zona paga es la tarjeta. Tú con la tarjeta lo que consigues, la integración está en la tarjeta, no necesitas generar espacios. La tecnología de la tarjeta es la que te permite que puedas gestionar todo ese tipo de integraciones.
Bien, ¿qué componentes debe tener un sistema de recaudo? Debe haber una definición tecnológica, tenemos que definir qué tipo de soporte, digamos que últimamente la tendencia, vamos a llamar la moda, es la tarjeta sin contacto. ¿Por qué? Porque es un soporte muy rico, muy fácil de utilizar, la infraestructura es muy sencilla y te permite muchas operaciones. En redes ya existentes, ya con mucha historia detrás, ahí la historia también siempre es importante, pues hay otros medios, pues posiblemente menos ricos, pero que tienen tanta historia detrás que es muy difícil cambiarlos y modificarlos, sobre todo porque la inversión en modificar un sistema ya implantado es muy fuerte y hay que pensarse si merece la pena hacerla o no. Tiene que haber una definición tecnológica, qué tipo de soporte, características de ese soporte. Tarjetas sin contacto hay muchas, hay que elegir cuál de ellas es la más adecuada al lugar. Y a partir de ahí hay que hacer una serie de definiciones operacionales. Definiciones operacionales que yo considero siempre en dos áreas. Por una parte está el usuario, el viajero, que podemos llamar el cliente del sistema de transporte. Entonces el cliente tiene que saber cómo se paga. En general ese pago es cómo recarga el soporte de pago, cómo recarga su tarjeta, cómo se valida, o sea, cómo el sistema de transporte reconoce que ese pasajero, que ese viajero, que ese cliente ha pagado. Entonces, eso puede incluir que haya una validación, un reconocimiento único solamente a la entrada, un reconocimiento a la entrada y a la salida. El reconocimiento a la entrada y a la salida, aparte de permitirnos gestionar tarifas por distancias, tiene una ventaja adicional, y es que nos aporta una cantidad de información muy importante para la planificación del sistema, porque nos permite conocer los orígenes y destinos de los viajeros, que es una información vital. Yo me acuerdo en los primeros años del Transmilenio se validaba en la entrada y en la salida. El problema que hubo es que en las horas punta, en las estaciones de un BRT, que son infraestructuras bastante estrechas, bastante escasas de espacio, las colas en la salida para la validación hacían muy poco viable el sistema. Entonces, yo me acuerdo con técnicos de Transmilenio que entonces comentaban, vamos a tener que eliminar la validación en la salida. Digamos, para el funcionamiento del sistema es muy bueno, pero nos da una pena espantosa el perder toda la información que conseguíamos con la validación en la entrada y la salida. Bien, además de cómo se valida, hay un elemento muy importante en la relación del usuario con el sistema, que es cómo se resuelven las incidencias, donde hay centros de atención al usuario que le permitan resolver sus problemas con el medio de pago. Pasa al siguiente. Luego está la segunda parte de la definición operacional del sistema de recaudo, y es la relación, digamos, entre operadores, digamos, qué pasa con los dineros que se recaudan. Pues ahí hay varios elementos. Uno primero es el traslado físico de los fondos, si hay máquinas automáticas de recarga, cómo se pasa, cómo se organiza el traslado de fondos pues al banco, a la fiducia, al destinatario final. Más importante, tan importante como eso, o casi más, es qué información se recoge y qué información se transmite. En todas las fases de ese proceso hay información que se genera. Hay información en las recargas, hay información en las validaciones, hay información en las incidencias. Toda esa información es una información valiosísima que hay que concentrar y recoger y que es muy importante. Entonces, todos los protocolos de transferencia de información son también muy importantes, es un componente vital del diseño operacional del sistema de recaudo. Y finalmente, el último elemento es qué se hace con el dinero. Pues, el estándar por acá es que bueno, hay un fideicomiso que es al que le llegan los flujos, los recursos financieros, y reparte con unas reglas, que normalmente unas reglas dependen del modelo de negocio del sistema, del modelo de negocio de la operación. Por poner dos ejemplos que tenemos aquí en la mano, en el Metropolitano y en la línea 1 de metro, digamos, lo que son en el tramo 1 de la línea 1 de metro, lo que son las primeras fases, digamos, la operación de cara al usuario es muy simple. Hay unas máquinas de recarga
Hay algunas taquillas que complementan a las máquinas de recarga y que además sirven como centro de atención al usuario. Hay una validación con torniquete en los accesos a las estaciones. Y para el usuario eso es todo. Luego hay una recogida de información y una recogida de caudales que en el caso del metro, digamos, no tiene que haber un reparto. En el caso del metropolitano va a un fideicomiso que tiene unas normas de reparto que están establecidas en los contratos de concesión, en las que se dice cómo se reparte. Es más, en el metropolitano, en la línea de 1 de metro, hay unas tarjetas que podemos decir que son compatibles, pero no valen. Eso luego veremos por qué, y luego veremos cómo podemos avanzar hacia esos elementos. Entonces, sobre esa situación, tenemos metropolitano, metro línea 1, ahora en el caso de Lima vamos a incorporar más actores. Está en proceso una licitación de una serie de corredores de transporte público en autobús, que los llamamos corredores complementarios. Está en proceso de licitación la línea 2 de metro. Hay otro conjunto de servicios de transporte en autobús que se autorizará pues entre este año y el que viene. Hay otras líneas de metro que están también en estudio y en proceso. Lo que nos encontramos es que vamos configurando un sistema que tiene muchos operadores de transporte, pero además varios sistemas de recaudo. Porque tenemos un sistema de recaudo en el metropolitano que no es compatible con el sistema de recaudo de la línea 1 de metro. La municipalidad va a poner en marcha un sistema de recaudo para corredores complementarios y el resto del sistema de transporte, y además hay en marcha una licitación de la línea 2 de metro que en las bases no se dice nada de que el sistema de recaudo tenga que ser compatible ni con la 1 ni con el resto. Nos vamos encontrando en una situación, digamos, que se nos va complicando. Y se va complicando, y además, bueno, por contar historias de cosas que nos han ido pasando a lo largo de estos años. En el año 2009-2010 estaba el metropolitano en fase de preoperación, empezando a operar, y estaba la línea 1 del metro en construcción. Todavía no estaban ni equipadas las estaciones, ni implementadas, ni demás. Entonces, pues, hubo una serie de reuniones porque se dio el aviso de que, vamos a ver, aunque en los contratos de construcción del metro se decía que el sistema debería ser compatible con el de metropolitano, nos dimos cuenta, y hubo una serie de reuniones al respecto, porque lo que se veía era que no iba a poderse utilizar la misma tarjeta en el metropolitano que en el metro. Se provocaron una serie de reuniones diciendo, todavía estamos a tiempo, vamos a poner de acuerdo a las partes para que se pueda utilizar la misma tarjeta en los dos sistemas. Al final, como los contratos están firmados y las cosas están firmadas, pues no tienes medio de actuación, además porque tienes autorizados lo que llamamos tecnologías propietarias. Luego volveremos un poquito sobre eso. No se pudo hacer nada, y se llegó a la situación en la que hay dos sistemas, cada uno con su tarjeta. Y ha llevado además a que en el tramo 2 de la línea 1 del metro, para que la operación de la línea 1 completa funcione con el mismo sistema, pues los que están en la construcción del tramo 2 va a reequipar todo el recaudo del tramo 1 para generar un sistema único. Entonces, nos vamos encontrando que esto de tener sistemas independientes nos lleva a muchas incompatibilidades, porque al final, pasas a la siguiente, lo ideal sería esto. Ahora volvemos sobre esto. Pasa a la siguiente. Lo que tenemos un problema es que los sistemas no solo tienen que ser compatibles, no solo tiene que ser la misma tecnología, sino que además tienen que ser interoperables. Entonces, para que sean interoperables necesitamos dos cosas. Una, que el hardware sea compatible, o sea, que el tipo de tarjeta que vamos a utilizar en uno y en otro sea el mismo. Y el otro es que compartan
el mismo software, lo que llamamos el mapping de las tarjetas. El mapping de las tarjetas en realidad es un conjunto de elementos complejos, que es, primero, dónde se escribe en la tarjeta, que es lo que llamamos el mapping, en qué parte de la tarjeta se escribe la información. Uno segundo es qué es lo que se escribe, cuáles son los formatos de los registros de datos, cuál es la definición de las transacciones, que quiere decir qué información se intercambia entre la tarjeta y el validador al validar, qué información se intercambia entre la tarjeta y la máquina de recarga al recargar, todos esos elementos. Y además con el añadido de los sistemas de seguridad, como son las claves de seguridad, como son los algoritmos de encriptado, todo ese conjunto de cosas que es lo que simplificadamente llamamos el mapping del sistema, es lo que hace que los sistemas sean compatibles e interoperables, que con lo mismo puedas pagar en un sitio y en otro. Entonces, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? Con que si lo hemos concesionado aisladamente, lo que tenemos es que en el metropolitano el mapping es un sistema propietario del concesionario. En el metro el mapping es un sistema propietario del que lo ha construido. Entonces, para poder compatibilizar sistemas propietarios estás en las manos del propietario del sistema, que es el concesionario. Entonces, uno de los problemas que hay en Bogotá, como se ha comentado antes, en las últimas fases de implantación del sistema integrado, es que pues no hay voluntad de integrarse. Entonces los costes de integración que propone el concesionario de recaudo existente son tan elevados que hacen inviable esa integración. Entonces, la integración de sistemas propietarios lo que pone es el sistema en manos de los concesionarios. Entonces, la única forma en la que podemos realmente generar sistemas interoperables es con una definición, unas especificaciones técnicas del sistema, o sea, un mapping y un software del sistema que sea propiedad de la autoridad. Eso es la única opción en la que cualquier actor del sistema, la autoridad le dice, mire usted tiene que implantar este software, este sistema de memoria. Entonces, eso garantiza la interoperabilidad. Luego, aparte, habrá que llegar a otros acuerdos, porque si hay varios actores, pues, si volvemos al anterior, al esquema este es un esquema, en teoría, de cómo podríamos estar funcionando en esta ciudad. Pues hay un recaudo para el metro, otro para el metropolitano, otro para el resto del sistema de transporte. Cada uno tiene sus normas internas. Lo que sí hay es una tarjeta común. Entonces, con esa tarjeta yo puedo recargar en un sistema o en otro, pagar en un sistema o en otro, validar en un sistema o en otro. ¿Qué es lo que necesito? Necesito unas normas, una cámara de compensación. Es lo que nosotros tenemos pintado ahí en medio, que pone Centro de Compensación y Gestión. Alguien que recibe la información de todo el sistema y dice, mire usted, de lo que se ha recargado en este sistema, esto va a este y esto va a este otro. De lo que se ha recargado en las máquinas de metro, le toca esto al metro, esto al metropolitano y esto al resto del sistema de transporte. Y de las validaciones que hay en cada sistema, pues la bolsa tiene que pagar tanto a cada sistema. Entonces, lo único que necesitamos es que el medio de pago sea el mismo y que haya unas normas de reparto claras, que en general pues depende de dónde se recarga y dónde se paga. Pero esto solo es posible si ese software de la tarjeta, ese mapping, es propiedad de la autoridad. Por poner un caso que se nos viene a corto plazo. Estamos hablando de la línea 2 de metro. Si la línea 2 de metro se pone en marcha tal como estamos en la actualidad, para conseguir que con el mismo medio de pago se pueda utilizar la línea 1 y la línea 2 de metro, tendría que ponerse el operador de la línea 2 de acuerdo con el operador de la línea 1 para compatibilizar los sistemas. O sea, estás pendiente de una negociación entre partes que no sabes dónde puede acabar. Si la autoridad, en este caso el Ministerio, tiene esa definición del sistema de pago propiedad suya o propiedad de la autoridad de transporte metropolitana, si queremos que se extienda a todo el sistema, se le puede decir al operador de línea 2, mire usted lo que tiene que implementar es esto.
Entonces garantizaría el que se pudiese pagar con el mismo sistema. ¿Que habrá que negociar otras cosas? Pues sí, pero ya la parte más complicada, que es que el medio de pago funcione, estaría resuelta. Eso es lo que necesitamos para que realmente aquí vayamos avanzando hacia un sistema integrado de transporte en esta ciudad, que es una ciudad que necesita eso. Muy bien, muchas gracias a todos.